el grano de polen con sus 3 núcleos, un núcleo tubular, 2 núcleos espermáticos, el saco embrionario con sus 3 núcleos funcionales, un núcleo huevo y la fusión de núcleos polares. Estos son los que intervienen. Sin embargo, recuerden que el grano de polen tiene que hacer toda una proeza, recorrer, hacer un recorrido para poder alcanzar al saco embrionario. Así que una vez que entendimos esto, aquí va lo que hice para que tratemos de explicarnos qué ocurre. Ahí tengo al grano de polen con sus 3 núcleos, 2 espermáticos y un tubular, y aquí está en esta especie de matraz el saco embrionario con sus 3 núcleos funcionales. Recuerden que dije que el grano de polen, para poder alcanzar al saco embrionario, necesita abrir una especie de camino. Es como si fuera una maquinita abriendo camino y va arrastrando como si fuera remolcando a los otros 2 núcleos, ¿sí? Como si fueran 2 vagoncitos arrastrados por una máquina, ¿verdad? Así, la máquina va abriendo camino y la máquina es el núcleo tubular y los 2 núcleos espermáticos, los carritos del ferrocarril, ¿no? Aquí va avanzando la maquinita, ¿sí? Entonces, esta maquinita, una vez que va avanzando, primero queda pegado aquí y a partir de aquí empieza a formar el caminito, ¿sí? Ese caminito recibe el nombre de tubo polínico, ¿sí? ¿Cómo se va a formar el tubo polínico? Bueno, pues se va a gastar el núcleo tubular, por eso se llama núcleo tubular, porque se va a gastar para formar el tubo polínico. Ese tubo polínico es como un canal, como un caminito, para que los otros 2 núcleos puedan llegar a fecundar al saco embrionario. Entonces ocurriría algo parecido a esto, vean, ahí se gastó el núcleo espermático, ¿sí? Perdón, el núcleo tubular para formar el tubo polínico. Y esto va a dar paso a que uno de los núcleos, un núcleo espermático, fecunde a la fusión de núcleos polares, ¿sí? Y el otro núcleo espermático que queda va a fecundar al núcleo huevo, ¿sí? Entonces están viendo que ocurrieron dos fecundaciones simultáneamente, ¿sí? Entonces se le llama a esto doble fecundación. Entonces veamos qué resulta de esta doble fecundación. Un núcleo espermático que fecundó al núcleo huevo nos va a formar una célula con 2 juegos de cromosomas. Esto va a dar origen al embrión, ¿sí? La otra fecundación que ocurrió entre la fusión de núcleos polares más un núcleo espermático nos va a formar una célula con 3 juegos de cromosomas y esto es lo que va a constituir el endospermo. Pero hablar de embrión y endospermo es necesariamente pensar que estas 2 estructuras están en una semilla. Aquí está dibujada una semilla de maíz, ¿sí? El embrioncito es este punto negro y todo lo que está en color amarillo es el endospermo. La pregunta es aquí, ¿y por qué en las plantas no se forma de manera continua el nuevo individuo? Ya está el embrión, ¿por qué no sigue de manera continua el nuevo individuo? Bueno, por la siguiente razón. Miren, piensen primero en la vegetación en donde el hombre no interviene, en la vegetación natural, en la silvestre, que vemos por ahí en el campo. Ustedes habrán observado que cuando se inicia el periodo de lluvias, de repente en el campo es como una explosión, ¿verdad? De repente vemos todo verde y luego vemos flores de colores y demás. ¿Quién hizo ese trabajo? Porque no hay ningún agricultor que se dedique a estar poniendo en kilómetros y kilómetros de terrenos que no son agrícolas eso. ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Qué pasó? Bueno, eso que ocurre es porque hay semillas en el suelo. Están tiradas ahí en el suelo. ¿De dónde salieron? Ah, pues de una planta que nació, creció, llegó a su madurez sexual, se reprodujo, como resultado de la producción formó semillas y la planta muere. Pero las semillas cayeron al suelo. De ese suelo va a formarse un nuevo individuo, pero ¿cuándo? ¿Por qué no es simultáneo?
Ah, bueno, porque de manera natural, si el hombre no interviene, la semilla está preparada para esperar el inicio del siguiente ciclo de lluvias. En nuestro caso, el siguiente verano, porque en México, en la mayor parte del territorio, las lluvias se presentan en verano, con excepción de allá por donde anda Tobías, ¿te llamas? Ajá, allá las lluvias Sí, profe. se presentan en invierno. No sé bien si en Baja California Sur, sino en el norte sí se presentan solo en invierno. ¿Sí? Bien, entonces, si la semilla está esperando, cuando la planta muere y formó sus semillas, las tira y luego muere, ese tiempo ya estamos en otoño. A partir de otoño empieza la época de sequía, o sea, no llueve. ¿Hasta cuándo vuelve a llover? Bueno, pues hasta el siguiente año, cuando caen las primeras lluvias por ahí en Semana Santa, pero poquitas, ¿verdad? No son suficientes. Cuando se establece bien el periodo de lluvia ya es en junio, ¿sí? ¿Y qué observamos? Que una vez que se establece bien el periodo de lluvias, empieza a resurgir la naturaleza como por arte de magia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no hay un desarrollo continuo porque no hay humedad. Y para que la planta pueda crecer y tomar los nutrientes del suelo, a fuercita necesita agua. Si no hay agua, no puede hacer eso. Por esa razón, de manera natural, se forma la semilla para esperar al siguiente ciclo. ¿Qué es lo que hacemos utilizando este conocimiento cuando vamos a hacer alguna práctica agrícola? Primero, saber qué tipo de agricultura tenemos. Si tenemos agricultura de temporal, se sujeta a lo mismo que las plantas que viven de manera silvestre. Si tenemos riego, entonces es otro cantar, ¿sí? Vamos a suponer que ahí en el bello estado de Morelos, lo digo porque ahí vive mi familia, ahí vivía yo, ¿sí? En ese bello estado, la temperatura se mantiene constante casi todo el año, ¿sí? Hay poca oscilación térmica. Por lo tanto, casi todo el año está en la misma temperatura, sí, baja por ahí en invierno unos 2, 3 grados, pero es raro, ¿no? ¿Sí? Hace frío cuando hay un evento de norte o algo así, ¿no? Pero en general se mantiene constante la temperatura. Si nosotros viviéramos ahí y tuviéramos riego, podríamos pensar en establecer 2 ciclos de siembra de maíz. ¿Por qué? Bueno, porque hay razas de maíz que a los 6, 7 meses ya tenemos el lote, ¿sí? Además, ya está madurando el grano, ¿sí? Entonces, ahí nos daría tiempo de establecer 2 ciclos de siembra, ¿sí? Pero siempre y cuando tengamos riego. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros descubrimos que hay riego, nosotros podemos hacer modificaciones en esto. La planta ya no depende del ciclo de lluvias naturales, sino nosotros le podemos incorporar humedad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo se forma la semilla, debemos comprender que la semilla es resultado de una reproducción sexual en plantas y que la semilla detiene el desarrollo del embrión porque espera las condiciones ambientales para poder desarrollar un nuevo individuo. ¿Sí? Esto que estoy diciendo, si tratáramos de establecer 2 ciclos de siembra en Texcoco, no podríamos. ¿Por qué? Porque en Texcoco sí hay una variación térmica importante. ¿Quién les dio meteorología? ¿Chicos? El chato. Entonces, ¿pueden ustedes decirme en Texcoco cuál es la variación térmica que se da? Híjole. Híjole, ¿no? En su rancho, entonces, ¿sí? Bueno, no en su rancho, porque luego no hay estaciones meteorológicas en cada rancho, ¿verdad? En su pueblo o en la región donde viven, ¿sí saben cuál es la oscilación térmica?
Eso se define cuando hacen la fórmula climática. ¿Hicieron la fórmula climática de su región? Díganme, chicos. Sí, Sí. no me acuerdo. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, lo hicimos. Ajá, entonces, ¿recuerdan en qué oscilaba? ¿En cuántos grados oscilaba la temperatura? Ya no me acuerdo, profe, pero alguna vez me dio un dato de 20. 20 grados de oscilación térmica, no inventé. Eso puede darse allá en la Siberia, allá en Rusia. Ajá, porque a Creo veces que era baja la 7 grados. Creo que mi oscilación era de 7 grados. Ajá, y 7 grados ya es importante, ¿verdad? Cuando en su lugar baja a 7 grados ya se tiene que abrigar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya siente su cuerpo ya le está diciendo que hace frío, ¿verdad? Cuando no hay oscilación térmica, anda uno bien a gusto, ¿no? Sin suéter y sin nada. Entonces, eso tiene un impacto en cómo sembramos, cuándo sembramos, cuántos ciclos podemos establecer. Y también debemos saber qué cultivos son de primavera a verano y cuáles son de otoño a invierno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque depende de su adaptación a las temperaturas, claro, de los cultivos, no de ustedes. Bien, ¿está entendible entonces la razón por la cual en las plantas no es el embrión no tiene un desarrollo continuo, sino que se interrumpe? Y entonces, cuando va a formar un nuevo individuo, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta entonces que la semillita tiene un embrioncito. Ese embrioncito lleva la información genética para volver a generar un individuo que pertenece a la especie de la que es la semilla, va a formar sus hojitas y va a formar su sistema radicular, ¿sí? Va a formar sus raicecillas, ¿sí? ¿De dónde va a sacar energía para formar tanto las hojas como de la raíz? Pues del endospermo, ¿sí? El endospermo le alcanza para desarrollar a esta plantita y tener raíces más o menos fuertes para poder tomar los nutrientes del suelo. ¿Qué hacen ustedes cuando siembran maíz? Pues le hacen un surco, aflojan el suelo, ponen un surco y ponen la semillita y medio la tapan. Pero debe haber humedad en el suelo, si no, esa semilla no va a germinar, ¿sí? Cuando hay humedad, ¿qué ocurre? La semilla se hincha, ¿sí? Y empiezan a brotar las hojitas y las raíces, ¿sí? Decía un compañero de otro grupo, primero se forman las raíces y yo digo, no, se forman las dos cosas al mismo tiempo. Tanto las hojitas como las raíces se van formando al mismo tiempo. ¿Hasta cuándo les alcanza este endospermo? Hasta que tienen un tamaño más o menos apropiado, tanto en raíces como en hojas, para poder tomar los nutrientes del suelo. Son tan importantes las raíces como las hojas porque por las raíces toman los nutrientes y las hojas realizan la fotosíntesis, ¿sí? Para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Todo esto es lo que ya saben ustedes de agronomía. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Sí. Ahora, aquí les puse la semilla típica, ¿no? Pero piensen en cómo es la semilla del arroz, cómo es la del frijol, cómo la haba, y en todos ustedes más o menos van a poder identificar al embrioncito. En el caso del maíz, este que yo pinté aquí de negro, en realidad es un tono más claro, ¿verdad? Piensen cuando se están comiendo un pozolito. ¿Han visto en el grano antes de comérselo que en el grano tiene en esta zona una zona más clara que el resto? ¿Sí lo han observado, chicos? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el embrioncito. Ahí está el embrión en esa zona más clara. Y lo demás, la masita que nos comemos es el endospermo. Pero esto es en una semilla madura. Cuando es un embrión inmaduro, ¿cómo nos lo comemos? Bueno, cuando nos comemos un elote, como está, cada granito va a dar origen a esta semilla ya madura. Cada granito del elote
es resultado de una fecundación, ¿sí? Y a veces cuando jalamos el granito, se queda adherido al lolote un puntito blanco. ¿Se han fijado a veces? ¿Sí? Ese puntito blanco que está bien pegado al lolote es el embrión, pero cuando estamos comiendo elote, el embrión está inmaduro. Cuando esa semilla llega a secarse y a formar esto, a formar el grano, entonces el embrión ya está maduro. Pero por maduro no entiendan que ya va a desarrollar al nuevo individuo, no, sino que ya se preparó para aguantar hasta que venga el otro periodo de lluvias. ¿Se entiende, chicos? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Está todo tan claro, tan entendible? Oh, hasta estoy maravillada, ¿verdad? Bien, vamos a poner de nuevo la animación para que vean. El grano de polen aporta un núcleo para formar el tubo polínico, mediante el cual van a poder penetrar los otros dos núcleos al saco embrionario. Los otros dos núcleos se llaman núcleos espermáticos. Un núcleo espermático fecunda la fusión de núcleos polares y el otro núcleo espermático fecunda el núcleo huevo. El núcleo huevo que fue fecundado por un núcleo espermático van a formar una célula con 2 juegos de cromosomas y eso va a dar origen al embrión. La otra fecundación que se produjo entre la fusión de núcleos polares y un núcleo espermático nos van a formar una célula con 3 juegos de cromosomas que va a dar origen al endospermo. El embrión y el endospermo son componentes indispensables de la semilla y aquí tengo la semilla dibujada. ¿De acuerdo? Entonces reitero, ¿cómo se llama la fecundación en plantas? Doble fecundación. Sí, no olviden eso, doble fecundación. Y el resultado de la doble fecundación, ¿qué es? ¿Puede alguno de ustedes contestarme? ¿Qué es? La semilla. Exactamente, la semilla, no el embrión ni el endospermo, no, es la semilla. ¿Sí? Aunque partes indispensables de la semilla son el embrión y el endospermo. ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bueno, la actividad que van a desarrollar es una donde les dice que van a trabajar una especie que tiene 2n igual a 14 y que va a formar el saco embrionario, y una especie que es 2n igual a 21. Particularmente las 2 especies pertenecen al género Triticum, que es el trigo. Entonces, una especie que tiene 21 cromosomas, ¿cuántos tipos de gametos va a formar? ¿Puede decirme alguno de ustedes? Jóvenes, a ver, ¿cómo forma un gameto un individuo? A ver, cuando un individuo forma un gameto, ¿cómo definimos al gameto? ¿Como una célula qué? Haploide. Ajá, ¿por qué significa haploide? Porque tiene un solo juego de cromosomas. Porque lleva un solo juego de cromosomas. En el caso particular del grano de polen, una vez que formó una célula con un juego de cromosomas, atraviesa por cariocinesis, como 2 cariocinesis. Como resultado de ello tenemos el grano de polen, que se caracteriza por ser una célula con 3 núcleos. Cada núcleo es haploide, ¿sí? Para el caso del gameto femenino, ¿sí? Tenemos también una célula que se conoce como saco embrionario, cuya característica es que tiene 3 núcleos funcionales. Uno que queda solito y se llama núcleo huevo, y 2 que se han fusionado y se llama fusión de núcleos polares. Entonces, escuchen. Una especie diploide, el género Triticum tiene un número básico de 7. ¿Qué debo escribir como número básico? N igual a 7. N igual a 7. Eso indica, eso nos indica que tiene un número básico, ¿de acuerdo? Entonces, una especie diploide va a formar el saco embrionario. Diploide, ¿cuántos juegos de cromosomas lleva? 2. 2.
Entonces 2N, ¿a qué sería igual? A 14. 14, ¿sí? Y otra especie triploide va a formar los granos de polen, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas llevará esta especie triploide? ¿Eh? 21. No lo escucho. A ver, jóvenes, voy con lista en mano, a preguntar, porque no quieren contestar. 21. ¿Por qué tiene 21? Porque cada juego de cromosomas tiene 7. Y si dije que es un triploide, es decir, 3N, entonces 3 por 7 igual a 21. Tiene 21 cromosomas, ¿de acuerdo? Bien, cuando esta especie 2N igual a 14 forme sus gametos, ¿cuántos cromosomas llevará en sus gametos? 7. Los demás, ¿qué opinan? Porque solo está contestando el compañero. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿por qué? Porque un cromosoma, perdón, un gameto lleva la mitad de cromosomas del número que caracteriza la especie. Si el número característico de la especie es 14, entonces un gameto lleva la mitad, ¿sí? ¿Qué significa el número 7? Pero no quiere decir que es cualquier 7, sino un juego de cromosomas. Vean aquí cómo el manejo de 2N y N nos está indicando eso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir N? N quiere decir un juego de cromosomas, ¿de acuerdo? Y por juego, ¿se acuerdan? Tienen ahí sus cariogramas, esos donde pintaron uno de azul y uno, bueno, usaron 2 colores y pintaron uno de cada par de cromosomas con un color y el otro con el otro color. Chicos, ¿lo tienen ahí a la mano? Sí. Bien, entonces todos los que pintaron de un color, ese es un juego, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un cromosoma de cada tipo, un cromosoma de cada tipo, eso es un juego, ¿sí? Entonces, aquí como no estamos manejando exactamente cuáles, lo manejamos solo con número. Si digo que 2N es igual a 14, entonces va a aportar N igual a 7, un gameto, ¿se entiende? Bien, en el caso de la especie que va a formar los granos de polen y es triploide, ¿cuántos cromosomas va a aportar en el grano de polen? A ver, jóvenes. A ver, 7. Frutero, contéstame. ¿Frutero está presente? ¿Frutero no está? Bueno, Me parece que no es de este grupo, maestro. ¿eh? Me parece que no es de este grupo. Cierto, perdón. ¿De qué grupo son ustedes? Del 10, ¿ah? Sí. Oh, con razón. Sí, perdón, es que no cambié la hojita. Del grupo 10. Entonces, dígame, por favor, López Verdugo Maribel. López Verdugo, dígame, por favor. ¿No está? Alistair, considérele falta el día de hoy a esta compañera López Verdugo. ¿De acuerdo? Alistair, ¿me está escuchando? Bueno, aunque ella ponga asistencia en lo que usted, con lo que usted pasa lista, le pone falta, por favor. ¿Sí? Bien, Ramírez Matías Quetzali. ¿Me puedes contestar cuántos cromosomas aportaría en los granos de polen esta especie triploide? Serían 7, ¿no? Porque N es igual a 7. A ver, pero hemos dicho que una vez que tenemos un triploide, ¿cómo lo manejamos? Como 3X igual a 2N igual a ¿qué? 21. Entonces, ¿cuántos cromosomas aportan los gametos?
Quetzal, y otra vez le vuelvo a preguntar, ya que le hice esa explicación, le pregunto, ¿cuántos cromosomas aporta? Mm, 21, porque, bueno, podría ser 10 y 11, porque los gametos son la mitad, pero no puedes partir, no podría ser 10.5, entonces podría ser 10 y 11. ¿Quién está contestando? Yo, Quetzal. Quetzal, es que te oí ahora tu voz diferente. Sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque definimos que los gametos llevan la mitad del número cromosómico característico. Si el número característico en esta especie es 21, un gameto va a llevar la mitad. Si yo divido esto entre 2 para que sea la mitad, me va a dar 10.5. Pero no puede ser que en una célula se vaya la mitad de un cromosoma, para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces resulta que en algunas células, perdón, en algunos núcleos, bueno, en algunos núcleos de un grano de polen llevará 10, y en el otro, ¿cuánto dijiste? 11. Ajá. Entonces quiere decir que esta especie triploide va a formar 2 tipos de gametos, ¿sí? ¿Qué tipo de gametos? Uf. ¿Qué tipo de gametos? ¿Cuáles son los tipos de gametos que va a formar? ¿Siguen viendo la presentación, chicos? Sí. Sí, profesora. Bueno, dijo la compañera que 2 tipos, que en unos va a llevar 10 y en otros va a llevar 11. ¿Así entendí? ¿Está bien o no? Sí, profa. Ajá. Entonces, ¿qué estoy poniendo aquí? Estoy tratando, como dijo que va a formar 2 tipos de gametos, lo que estoy tratando de poner son los 2 tipos de gametos que va a formar. Bien, entonces díganme, ¿está bien lo que voy a anotar ahora? Como dijo que llevan en 10 u 11 cromosomas, entonces pregunto, ¿es correcto lo que escribiría aquí? Déjenme cambiar, que luego es más fácil escribir con este. A ver, díganme, ¿es correcto? A ver, chicos, ahí están. Dijo que pueden aportar 10 u 11, ahí ya lo puse, ¿es correcto? Según yo, no, porque se supone que el verde, el color verde es el... Ay, ¿cómo se llama? Núcleo tubular, ahí está. El núcleo tubular. Sí, disculpe. Y ese es el que, bueno, el que se va a deshacer para hacer como el canal. Entonces, el uno rojo o el azul deberían de tener 10. A ver, entonces, ¿estoy bien o estoy mal? Está mal. Ajá, entonces, ¿qué corrijo? Tiene aquí 10, 11 y 10. ¿Qué corrijo? En el rojo podría ponerle 10. Ajá. Y entonces, en el verde, ¿qué le pongo? 11. Entonces, aquí borro 11 y le voy a poner 10, ¿sí? Y en el otro le voy a poner 11, así es como me dice. Entonces, este llevaría 10 y este llevaría 11. ¿Eso me dijo? Uy, 11. A ver, dígame, ¿sí? Sí, solo que el azul es de 11 también. Es que lo tiene. Ajá, el azul es de 11. Uh-huh. Entonces, este le borro y le pongo 11. ¿Y así ya quedó?
11, 11 y 10, ¿sí? Sí, Bien, ¿alguien tiene alguna discrepancia en lo que dijo la compañera? ¿Sigue siendo Quetzali? sí, profesora. Ok. ¿Alguien tiene discrepancia en lo que dijo Quetzali? Sí, yo, maestra. Ajá, ¿en qué discrepo? Se supone que los 3 núcleos deberían de tener el mismo número de Exactamente. cromosomas. ¿Quién es el que está hablando? Perdón, es que no sé, no los José veo. Manuel, maestra. Apellido, porfis. Domínguez Hernández. Domínguez Hernández es el jefe, ¿no? ¿Sí? No, tiene razón. Y como tiene razón, entonces, ¿qué corrijo? En este caso, más fácil es corregir ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué le pongo ahí? 11. 11. Ajá. Ya. Y entonces, el otro tipo de granos de polen, ¿cuántos? ¿Está bien así como escribí? No, porque El ya otro debería escribí tener en 10. aquellos 11. ¿Aquí qué debo escribir en cada núcleo? ¿Qué voy a 10. escribir? 10. 10. 10. Y 10. ¿Y qué estamos observando? A ver, díganme qué estamos observando. Los dos tipos de grano de polen que formó. Este es un tipo y este es el otro tipo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si un núcleo espermático fecunda este grupo? Vamos a marcarlos con A. Este grano de polen le vamos a llamar A. ¿Sí? Y al otro grano de polen, por supuesto, entonces le pondremos B. Este se llama B. ¿Sí? Entonces, si el grano de polen A fecunda al saco embrionario, díganme qué tipo de embrión formaría. Si el grano de polen marcado con A fecundara al saco embrionario, ¿qué número cromosómico tendrían el embrión? 3n igual a 33. ¿Cómo? 3n igual a 33. Ay, el embrión no es 3N, revisa lo que vimos. 3x igual a 2n igual a 33. No. Ahora usted tiene que sumar el número cromosómico que aporta este gameto con el que aporta el de acá. Perdón, que aporta este núcleo con los que aporta el núcleo de acá. ¿Quién forma el embrión? A ver, Carolina Santiago, ¿quién forma el embrión? ¿Qué gameto, qué núcleo con qué núcleo forma el embrión? Carolina. Profa, me comenta que tiene problemas con su audio, como allá no tiene mucho internet. Bueno, que le pase la respuesta a usted por el WhatsApp. Edgar Hernández, ¿qué número cromosoma? Bueno, ¿qué núcleo con qué núcleo se fecundan para producir el embrión? Es un núcleo espermático y con la célula huevo. No, el núcleo huevo. Ah, exactamente. ¿Y entonces qué número cromosómico llevaría el embrión? 2n igual a 21. Porque 21, a ver, ¿cuánto se está aportando a? Estamos trabajando ahorita a un núcleo espermático de A que va a fecundar al núcleo huevo de este saco embrionario. Si el núcleo espermático aporta 11 cromosomas y el núcleo huevo 7, ¿cuántos va a tener? 18. Ajá, ese es el número cromosómico que puede tener un embrión, ¿sí? ¿Y qué tipo de endospermo formaría? Díganme, chicos. 3N. No, número cromosómico. Cuando digo tipo ya me tiene que estar diciendo cuántos cromosomas. No 25. cuántos juegos. 25. Ajá. ¿Qué hizo? Sumó 7 y 7, 14 más 11, ¿no? ¿Eso hizo? Sí, profesora. Ajá. Entonces, ¿qué le produjo? ¿Me dijo? ¿25 me dijo? ¿O no me acuerdo? ¿Qué me dijo? 25. Ok. Entonces,
el endospermo puede tener 25 cromosomas si el grano de polen A fecundara el saco embrionario. Y si fuera el grano de polen B el que fecunda, ¿cuántos cromosomas tendría entonces el embrión? 17. ¿Y cuántos tendría el endospermo? 24. Ajá. Entonces, ya como ya les resolví la tarea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? A ver, díganme qué van a hacer. Ajá, díganme por favor los números otra vez. ¿Cuánto sería para el embrión? 17. ¿Y cuánto sería para el endospermo? 24. Ahí está. Entonces, aquí cómo lo planteamos, decimos, si el grano de polen si los granos de polen de esta especie triploide fecundaran al saco embrionario de esta especie diploide, los embriones pueden tener 17 o 18 cromosomas y el endospermo puede tener 24 o 25 cromosomas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, maestra. Ahora, como ya les resolví la tarea, entonces van a hacer esta modificación. Ahora manejen esto con un pentaploide. Anótenle ahí, por favor. Van a manejar un pentaploide con un tetraploide. ¿Sí? Esa creo que es actividad de clase, ¿no? Lo que tienen. O es tarea, ya no sé. Es actividad de clase, me parece. Entonces ahora manéjenla con un pentaploide, con un tetraploide. Y ustedes lo ponen ahí, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? No, maestra. Bien, entonces dejo de compartir esta pantalla porque vamos al siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema son sistemas de cruzamiento en plantas. ¿Ya lo anotaron? Sistemas de cruzamiento en plantas. Bien, para que podamos entrar a considerar este tema, necesitamos conocer toda la diversidad que hay en las plantas en cuanto a cómo están dispuestos las estructuras sexuales, ¿sí? O dicho de otra manera, cómo están dispuestos el saco embrionario y el grano de polen. Entonces, hay una diversidad importante, pero en el esfuerzo por agrupar a las plantas de acuerdo a estas características que dije de cómo están distribuidos los sexos, han llegado a esto, ¿sí? Han encontrado que hay plantas hermafroditas. ¿Entienden el concepto de hermafrodita? ¿Sí o no, chicos? Sí, maestra. Sí. Teresa, ¿qué entiende por hermafrodita? Teresa Herrera. Que la planta tiene los dos sexos. Ajá, que en el mismo individuo, es decir, en el mismo pie de planta, están los dos sexos, el femenino y el masculino, ¿de acuerdo? El símbolo que se emplea para indicar que son hermafroditas es este que está aquí, vean, está el símbolo femenino y el masculino al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Bien, cuando en plantas que en el mismo pie de planta están los dos sexos, se han identificado dos tipos. Aquellas en las que los dos sexos están en la misma flor, ¿sí? Escuchen, aquellas en las que los dos sexos están en la misma flor y se les llama monoclino, ¿sí? A mí no me interesa, es que dice aquí monoclino monoicas. Ay, diablo, ¿sí qué es eso de monoicas? Bueno, las plantas monoicas son aquellas en donde están los dos sexos en el mismo pie de planta, ¿sí? Pero ¿por qué le agregan aquí monoclino? ¿Para hacernos sufrir? No, porque este término que dice monoclino nos está indicando que además de que en el mismo pie de planta están los dos sexos, nos indica que esto además, monoclino quiere decir que además en la misma flor
están los dos sexos. Y vean aquí, tenemos un ejemplo en el tulipán, aquí está el sexo femenino, esta como varita larga, y aquí están los estambres, ¿sí? Saliendo de ahí a un lado, ¿sí? Ahí están presentes los dos sexos y en la misma flor. En esta otra flor, que no sé qué especie sea, me parece que es una orquídea, aquí también está el sexo femenino y el sexo masculino por acá. Aquí también en el centro está el sexo femenino y rodeando al sexo femenino están los estambres. Son flores que tienen los dos sexos en la misma planta, pero no solo estas, estoy citando estas como ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay otro tipo de hermafroditas que tienen los dos sexos en el mismo pie de planta, pero en flores diferentes. Ajá, aquí les muestro el ejemplo de dos especies muy populares en México, es el maíz y la calabaza. En el caso del maíz, como tiene en el mismo pie de planta los dos sexos, también se dice que es una especie monoica, ¿sí? Que es hermafrodita, ¿de acuerdo? La calabaza también es una especie monoica, por lo tanto hermafrodita, ¿sí? Pero en este caso, si nosotros observamos, vamos a notar que hay dos flores. En el caso del maíz, esta es la flor masculina, ahí donde está la espiga, y en el jilote está la flor femenina, ¿sí? En el caso de la calabaza, vamos a encontrar que hay flores estaminadas y flores pistiladas. ¡Ay, qué ganas de complicarnos la vida, ¿verdad? Es muy sencillo, miren. Plantas estaminadas viene de estambre. Entonces quiere decir que hay flores que tienen solo estambres, por lo tanto son flores masculinas, ¿de acuerdo? Y las flores pistiladas tienen el pistilo donde está el saco embrionario, por lo tanto son las flores femeninas. En el caso de la calabaza, ¿sí? Donde se forma el fruto es en la flor femenina, ¿de acuerdo? En el caso del elote, del maíz, perdón, el elote se forma justamente donde está el jilote. ¿Ya se entiende, chicos? Entonces, a diferencia de los anteriores, ¿qué notamos en este caso? Vean, los anteriores, me regreso. Si me deja regresar, aquí está. Decíamos, son monoicas, sí, porque están los dos sexos, pero son monoclino-monoicas porque los dos sexos están en la misma flor. En este caso son monoicas porque es hermafrodita, pero les vamos a llamar diclino-monoicas, diclino. ¿Por qué diclino? Porque tienen ahora dos flores diferentes, una femenina y una masculina. ¿De acuerdo, chicos? Ajá, entonces ambos casos son hermafroditas, ¿sí? Pero unas se llaman monoclino y las otras diclino, dependiendo de si hay solo una flor en donde están los dos sexos o si hay dos flores en donde una flor es femenina y la otra es la flor masculina. ¿Se entiende, chicos? Necesitamos conocer cómo se disponen para saber cómo va a ocurrir la fecundación. Este es todo el chiste, ¿verdad? Y por eso llevan una materia que se llama botánica, ¿verdad? O, ¿qué? Biología de las plantas, creo que ahora se llama así. Deberían de seguirles dando botánica, no así, ¿verdad? Bien. Entonces, además, encontramos plantas que no son hermafroditas. ¿Ah? ¿Y qué pasa con estas plantas que no son hermafroditas? Bueno, si las anteriores se llamaban monoicas porque en el mismo pie de planta estaban los dos sexos, estas, como no están los dos sexos en el mismo pie de planta, se llaman dioicas. Di de dos, ¿verdad? O sea, que vamos a encontrar plantas femeninas y plantas masculinas, ¿sí? Son de sexo separado. Un ejemplo de ellos son las cícadas. Ustedes conocen estas plantas si fueron al Jardín Botánico en Jalapa. Ahí tienen una parte dedicada a las cicadáceas, que son plantas viejísimas, ¿no? Son arcaicas. Hay plantas femeninas y masculinas. En el caso, y otro ejemplo que cito aquí es el lúpulo. ¿Saben qué es el lúpulo?
En esta planta, en esta especie hay flores macho, digo, plantas macho y plantas hembra. ¿Saben lo que es el lúpulo? Sí, es para la cerveza, para que tire Exactamente. más conservador No, es lo que le da el y saborcito amargor. amargo. El saborcito amargo nada más le da el lúpulo, ¿sí? Si se pasan, pues queda amarguísima, ¿verdad? Ahí son los maestros cerveceros los que saben en qué cantidades, pero es lo que le da el sabor amargo a la cerveza, el lúpulo, ¿sí? Entonces, en el lúpulo hay sexos separados, por eso hay plantas hembra y plantas macho, ¿sí? En muchos frutales ocurre eso. En la papaya, por ejemplo, hay algunos donde hay plantas hembra y plantas macho. Y hay otras que son hermafroditas, o sea que en la papaya es un verdadero desorden, ¿no? Pero así aparece. Entonces, todo esto necesitamos identificarlo para saber qué sistema de cruzamiento tienen. ¿Y para qué queremos saber qué sistema? Ah, pues para hacer mejoramiento genético yo necesito saber qué sistema de cruzamiento tienen. ¿Qué sistemas de cruzamiento conocemos? Bueno, dos. Uno que se llama, que corresponde a plantas que se autofecundan y entonces se les llaman autógamas, ¿sí? Y otras que se llaman alógamas, ¿sí? ¿Cuáles son las alógamas? Lo contrario de las autógamas. Los dejé igual, ¿verdad? Pues no. Si dije que las autógamas son aquellas que se autofecundan, ¿qué entienden por autofecundación? Dígame, José Miguel Torres, ¿qué entiende por autofecundación? Que ellas mismas se fecundan. Ajá, que la misma planta está aportando el gameto femenino y masculino, ¿sí? La misma planta, ¿sí? Entonces, Profesora. contrario a la autogamia, ¿sí? Sí. Las que se autofecundan no corren riesgo de degeneración genética. A ver, o algo por espérame el estilo. tantito, ahorita vamos para allá. Sí, las plantas autógamas entonces son aquellas que se autofecundan. Contrario a la autogamia, el concepto contrario a la autogamia son plantas alógamas. ¿Qué entenderían por plantas alógamas? Chicos, a ver, dígame, Levi Santiago, ¿qué entendería por alógamas entonces? ¿Levi no está? Sí, nada más que estaban hablando aquí. ¿Y? Plantas alógamas, dijo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué entiende por eso? Pues pienso que como son plantas contrarias a las autógamas, se fecundarían, pero tiene que intervenir algo. Pues no le entendí. ¿Alguien me puede decir? Yair Sánchez, ¿puede decirme? ¿Puede intentar traducir lo que el compañero dijo? O mejor dígame, ¿qué entiende usted por alógamas? Si autógamas ya las definimos y alógamas es lo contrario, ¿qué entendería por alógamas? Pues donde participan los dos sexos, o sea, dos sexos. No, en todos casos ¿Dos individuos? Dos individuos, ahora sí. Dos individuos distintos para producir uno nuevo. Desde luego, cada individuo aporta el grano de polen y el otro el saco embrionario. ¿Se entiende con eso? Entonces, esto es muy importante para cuando queremos hacer mejoramiento genético. Tenemos que ubicar a las plantas de acuerdo al sistema de cruzamiento que tengan. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de plantas que sean, antes, todas las alógamas, necesariamente las plantas de sexo separado son alógamas, necesariamente, no hay de otra, ¿verdad? Si hay una planta hembra y una planta macho, necesariamente son alógamas. Sin embargo, hay algunas hermafroditas que son alógamas también. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, el maíz es una planta alógama. Les voy a explicar por qué es alógama. En el caso del maíz, vean cómo está, ¿sí?
Pudiéramos pensar que como tiene en el mismo pie de planta las dos flores, pudiéramos pensar que se va a autofecundar, pero no ocurre así por lo siguiente, vean. Déjenme borrar esto para que no perturbe. Bien, vean cómo está ahí una plantita, ¿sí? Si nosotros pensáramos que esta planta se autofecunda, no ocurre así. ¿Por qué razón? Porque resulta que esta planta, vean cómo tiene dispuesta la espiga. Ajá. Esta que acabo de copiar, ¿la ven todavía, jóvenes? Sí, maestra. ¿Sí la ven? Bueno, por lo que les voy a explicar ahora, vean. Aquí está el sexo masculino en esta región. Oh, déjenme poner la barra de herramientas. Aquí es que este es mucho más rápido que aquí está, sexo masculino y el sexo femenino. Aquí está. Si pensaran, es que el grano de polen cae y por gravedad va a fecundar al saco embrionario. Entonces pensaríamos que cae el grano de polen, y sigue una ruta para alcanzar el jilote, ¿sí? ¿Qué ruta seguiría? Bueno, pues pueden pensar, es que se desprende de aquí y se mueve hasta alcanzar el jilote, que el jilote está acá. ¿Sí? Alguien pudiera pensar eso, pero yo les diría, no, porque resulta que en el camino aquí está esta hoja. Esta hoja que se conoce como hoja bandera o a veces hoja estandarte, esa hoja está cubriendo al jilote. Bueno, pensemos, aquí también hay otro jilote, ¿sí? Aquí también habría otro jilote, ¿sí? Entonces, ese jilote está protegido por esta hoja. Aunque los granos de polen caigan por gravedad, se van a quedar atorados aquí, en esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hoja está protegiendo al saco embrionario. Aquí se quedarían atorados todos, ¿sí? Y no llegarían al jilote. Entonces, esta planta, aún teniendo, siendo hermafrodita, no se puede autofecundar. ¿Qué ocurre en el maíz? Bueno, los expertos dicen que esta planta tiene una fecundación cruzada, que esta fecunda esta y que esta de acá fecunda esta. ¿Se entiende? En el caso del maíz es una fecundación cruzada. ¿Cómo catalogaríamos entonces al maíz? ¿Como alógama o autógama? Alógama. Aún siendo hermafrodita. Sí dijo bien el compañero. Aún siendo hermafrodita es alógama. En el caso de la calabaza, ¿qué pasaría? Ya dijimos que es hermafrodita, que tiene flores masculinas y femeninas. En este caso, el grano de polen es llevado por los insectos de la flor femenina a la flor masculina. ¿La podemos catalogar como autógama? ¿Qué piensan ustedes? O sea, piensan aquí solamente está una planta, pero en un cultivo de calabaza no nada más hay una planta, hay un montón de plantas, ¿no? ¿Sí? Y luego llegan las abejitas, que son las polinizadoras, y se paran en una flor de esta planta, luego se paran en la de otra planta, y luego en la de otra, y luego en la de otra. ¿Hay garantía de que esta planta se autofecunde? No. No. Por lo tanto, ¿cómo la catalogamos? Como alógama. Como alógama también. ¿De acuerdo, chicos? ¿Nos vamos entendiendo en esto, jóvenes? Sí, maestra. Entonces, vamos a encontrar plantas alógamas, necesariamente todas las de sexo separado son alógamas, pero también hay algunas hermafroditas que son alógamas. Y entonces me dirán, ¿y cuáles son autógamas entonces? Bueno, el caso más representativo es el chícharo, el frijol, ¿sí? Las habas son hermafroditas. Ajá, ¿cómo es la flor del chícharo? Y como se me olvidó poner aquí la diapositiva, vámonos a San Google, busquen rápidamente una flor de chícharo. ¿Ya? Ahí con San Google ya encontraron una. No es necesario, jóvenes, aquí la tengo, no se me olvidó. Solo quiero que hagan el ejercicio para que no se me duerman, ¿verdad?
Aquí está en el chícharo, vean. Sus flores, aquí está su flor, vean. En esta región está su flor. Vamos a ponerla en grande a ver si podemos apreciar mejor. Aquí está su flor. Ahí está en los estambres y el estilo ahí están, pero están encerrados por un pétalo. Los dos sexos están encerrados por un pétalo, ¿sí? Entonces, eso da garantía de que se va a autofecundar. No hay posibilidad ni que el viento, ni que el insecto, ni que nada lleve el grano de polen de una planta a otra, ¿sí? Se va a autofecundar porque su flor está encerrando a las estructuras florales. Aquí ni se ve bien la flor, ¿verdad? Es blanca, pero ni se ve bien. Bueno, si ustedes ya localizaron ahí con San Google una flor mejor, van a percatarse de lo que digo, ¿verdad? ¿Ya están en San Google? ¿Y ya le teclearon flor de chícharo o de frijol? ¿Ya, chicos, o no? Yo ya lo encontré bien rápido. ¿Ustedes? Ya, profesora. Bien. Ya, profesora. Entonces, ahí ya se están dando cuenta cómo hasta en los dibujos ponen cómo está encerrado los dos sexos dentro de la flor. ¿Está entendible, chicos? Sí. Bien, entonces, aquí sí, no hay de otra. Sancho no puede llegar ni a patadas, ¿verdad? Porque están las dos estructuras sexuales encerradas en la misma flor. ¿Se entiende, chicos? Ejemplos, dije yo, que era el frijol, el chícharo y el haba, pero aquí estamos incluyendo a otras, ¿verdad? El arroz y el cacahuate se autofecundan. Y hay más especies, ¿no? Aquí solo cito algunos ejemplos: chícharo, frijol, arroz y cacahuate. Jóvenes, ¿está bien? Estas son autógamas. Todas las autógamas, como condición, como requisito indispensable, es que sean hermafroditas. Aquí sí, las autógamas solo son hermafroditas. Las alógamas pueden ser algunas hermafroditas y las de sexo separado a fuercita. ¿Ya me entendieron, jóvenes? Sí, profesora. Bien, ejemplos, nos vamos a algunos ejemplos ya que entendimos. Ejemplos de plantas alógamas: el girasol, la manzana y el melón. Son cultivos, estoy hablando de cultivos, ¿eh? A lo mejor no vemos tan cerca en nuestra región manzanas, no, bueno, aquí no, pero en Chihuahua un montón de manzanas, ¿no? Que no vemos girasol, pues no, pero no porque en nuestra región no haya, no quiere decir que no es un cultivo, ¿sí? En algunos lugares solo vemos al girasol como plantas de ornato, ¿no? ¿No? El girasol es un cultivo. ¿Saben para qué se emplea el girasol? Ornato y aceite. ¿Para qué? De ornato y para producir aceite. Pero su uso más importante es el aceite, la producción del aceite. Ajá. La manzana, pues ya sabemos, ¿no? Ya en Chihuahua hay un montón. El melón, pues en climas medio secos, ¿no? Y suelos arenosos, hay mucho melón. Y luego siguen otros ejemplos: la zanahoria, la cebolla, el sorgo y el centeno son ejemplos de alógamas. ¿Sí? Solo estoy citando ejemplos, ¿eh? Hay muchos más que ver. Y como ejemplos de plantas autógamas son esto. Ajá, chicos, ¿estamos ya entendidos en eso? Sí, maestra. Y ya se acabó mi hora, ¿verdad? Bueno, nos queda ver sistemas de cruzamiento, es más o menos rápido. Necesito como media hora para la siguiente clase. Acabamos. Vamos a empezar la siguiente unidad, pero ya quiero que programen el examen, ¿sí? Consideren lo siguiente: si van a presentar examen, el día del examen o un día antes del examen tienen que estar enviando sus apuntes. ¿Cómo los van a enviar? ¿Saben qué? Sí voy a tener que abrir un correo porque como son archivos pesados en Teams tienen problemas. Voy a abrir un correo en Gmail y ya les paso a José Manuel, ¿es el jefe aquí? Sí, no me equivoqué. A José Manuel le paso el correo para que ahí suban todos sus apuntes. Si está muy pesado, lo dividen en 3 partes y le ponen parte 1. ¿Qué les sugiero? 2 cosas. Primero, todas las hojas de sus apuntes, numérenlas y la firman, ¿sí? Número y firma, es indispensable.
De tal suerte que si en un solo archivo no pueden subirlo, lo fragmenten en 2 o en 3 y ya lo suben y le ponen parte 1, parte 2, parte 3. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, la entrega de apuntes es un día antes del examen o el día del examen. Yo les sugiero un día antes para que no anden presionados, ¿sí? Segundo, una vez que acordemos, bueno, necesitamos acordar fecha de examen y eso regula cuando se entregan los apuntes. Segundo, y un día antes o unos días antes del examen, asesorías, ¿sí? Y antes de el examen también las tareas. Entonces necesito fecha para tareas, fecha y hora. Aquí, ¿por qué necesito hora? Porque cuando ustedes pongan de plazo el día y la hora, poquito después de eso yo envío las respuestas para que tengan de dónde calificar. ¿De acuerdo, chicos? Para las tareas necesito fecha y hora de entrega para que yo envíe las respuestas y califiquen. ¿Qué más necesito? Fecha de examen. En Forms, porque yo ya sé que es un copiadero. Cuando son temas que no necesito que dominen a fondo, no me importa, pero este sí me importa, este tema sí me importa. Entonces, lo vamos a hacer como semi-oral, ya después les explico bien la dinámica, ¿sí? Entonces, necesito fecha de examen. La hora la acordamos también después porque vamos a formar equipos, ¿de acuerdo? Fecha de examen y la fecha del examen regula la entrega de apuntes. Ajá. Ahora, ¿qué les sugiero? Antes del examen, una sesión de asesorías. En estas asesorías vamos a resolver algunas dudas que tengan, que pueden ser sobre las tareas, incluso, o bien de otro tipo, y que hagamos algunos ejercicios hipotéticos para que sepan resolver cualquier problema. Adelanto, las asesorías no son los problemas que les voy a preguntar en el examen, ¿sí? Son orientativos, ¿sí? Para que sepan más o menos cómo contestar un examen. Entonces, necesito que se pongan de acuerdo en estas 4 cosas que dije. Fecha y hora de tareas, fecha para para las asesorías, fecha de examen y la fecha del examen regula la entrega de apuntes. Digo yo que quedemos de una vez, un día antes del examen se entregan los apuntes. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, maestra. Bien, entonces, por favor, pónganse de acuerdo en todo ello y me dicen. Bueno, como este examen, nada más voy a evaluar la unidad 2. La unidad 1 la vamos a evaluar con una opinión que generen a partir de un video que les dije que vieran, ¿sí? Ese video se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, tengo que buscarlo. Le mandé por ahí la liga. ¿Se acuerda José Manuel? No, maestra, la Que verdad se no me acuerdo. llama, a ver si lo localizo rápido. Denme unos segundos. Ya lo encontré, maestra. Ajá. Que se llama algo de la historia, ¿no? Genética, historia y futuro. Ajá, genética, historia y futuro es un video que dura más o menos 1 hora, ¿sí? Esa unidad la vamos a evaluar nada más vean el documental y me dicen su opinión. Con eso lo vamos a evaluar, ¿sí? La segunda unidad, si hay examen, y cuando me entreguen los apuntes, van a entregar los apuntes de la unidad 1 y de la unidad 2. ¿De acuerdo, chicos? Perdón, una recomendación. El examen y todas las asesorías tienen que ser fuera del horario de clases. Y ya saben por qué, ¿va? ¿Sí? En 3 meses no podemos hacer mucho. Entonces, podemos incluir hasta los sábados y los domingos para esto. ¿Está entendible, chicos?
Sí, maestro. Bien, entonces, la próxima vez que nos veamos, ¿qué es cuándo? El miércoles. El miércoles, entonces me dicen.